¿Tienes lentejas y queso en casa? Te enseño a preparar esta deliciosa y exquisita receta de sopa de lentejas. Para nuestra receta de hoy, empezaremos cortando en aros finos 3 tallos de cebollino. Una vez listo pasaremos a la estufa. En una olla agregaremos una cucharada de mantequilla, también incorporaremos 2 cucharadas de achiote para darle un sabor delicioso a nuestra receta. Removeremos un poco para derretir la mantequilla. Luego, adicionamos el cebollino que cortamos hace un momento. Una cucharada de pasta de ajo y removemos para sofreír todo muy bien. En este momento me encantaría saber si estás disfrutando de nuestra receta. Pasamos a condimentar con sal al gusto, una cucharadita de pimienta negra, media cucharadita de comino y una cucharadita de orégano seco. Removemos hasta que se integren todos estos ingredientes. Una vez que esté listo nuestro sofrito, añadimos 500 gramos de lentejas lavadas. Las integramos muy bien junto al sofrito. Como siguiente paso, adicionamos agua hasta cubrir todas nuestras lentejas. Lo removemos un poco. Taparemos y dejaremos cocinar hasta que nuestras lentejas estén casi listas. Mientras nuestras lentejas se cocinen, pasaremos a la tabla a cortar una unidad de papa en cubos pequeños, así como lo estás observando. Amigos, esta deliciosa sopa de lentejas que estamos preparando aporta un valor muy nutritivo. Fortalece la salud del corazón y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, por lo que es rica en hierro y magnesio. Una vez que nuestras lentejas estén casi listas, destapamos y agregamos la papa que cortamos. Esto es para darle consistencia a nuestra sopa. En este punto, si es necesario también corregiremos la sal al gusto. Volvemos a tapar la olla y esperamos a que la papa se cocine y que nuestra preparación se reduzca un poco. Mientras tanto pasaré a la tabla a cortar 200 gramos de queso fresco. Me fascinaría saber de qué país o ciudad nos ves, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. El saludo especial de hoy es para Rosa Frías de Cuba, Angie Guerrero de México y para Roxana Reyes desde El Salvador. Un fuerte abrazo y un saludo muy especial para todos. Una vez listo, reservamos por un momento. Para darle un toque de frescura a nuestra receta, pasamos a cortar unas ramitas de cilantro fresco. Esto le dará un aroma increíble a nuestra receta. Chicos, esta receta de lentejas que estamos haciendo queda súper deliciosa, y sobre todo es muy fácil de preparar. Una vez que nuestra sopa haya tomado el punto exacto, agregaremos una taza de leche. Esto le dará un toque muy especial a nuestra receta. Prepara esta receta en casa y vuelve a contarme de qué te pareció. Estoy segura de que no te arrepentirás de hacerlo. A continuación, agregaremos el queso fresco que reservamos. Mezclamos todo muy bien para incorporar todos los ingredientes. Y para darle un toque de frescura, añadimos cilantro que cortamos hace un momento. Mezclamos nuevamente hasta integrar todos los ingredientes, y nuestra deliciosa receta de sopa de lentejas con queso está lista. Ahora pasamos a servir. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, nos vemos en el próximo video.